La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa que por años ha sido una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2015, 9.6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis, de las cuales 1.5 millones murieron a causa de esta enfermedad. Más del 95% de las muertes por tuberculosis pulmonar ocurrieron en países de ingresos bajos o medianos, llamándolo así por algunos la enfermedad de la pobreza, así haciéndola una de las enfermedades más peligrosas del mundo. El agente causal de esta enfermedad es el Microbacterium tuberculosis o bacilo de Koch, así llamado por su descubridor el médico y microbiólogo Roberto Koch en 1882, recibiendo en 1905 el Premio Nobel de la Medicina por grandes aportaciones como el bacilo del cólera y los postulados de Koch, llamándolo así el padre de la bacteriología. La tuberculosis no distingue entre la raza, religión, sexo, economía. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos pueden ser acreedores a obtener la tuberculosis, incluyendo algunas especies de animales. Una vez que se entra en contacto con el bacilo de Koch, este viaja por los pulmones hasta el parénquima y alcanza las regiones subpleurales, donde se da en cualquier segmento con mayor frecuencia en los 2/3 medios del pulmón. La transmisión del bacilo de Koch se lleva a cabo con una persona inhala uno o dos bacilos contenidos en las gotitas de flu principalmente. Un material infectado por tuberculosis, por ejemplo, de una persona que tose, habla, ríe, grita, canta o estornuda, son uno de los principales métodos de obtención de las gotitas de flu y el primer contacto que se tiene con este bacilo. La tuberculosis depende de varios factores que influyen o dependen de ella. Cuando hablamos de factores dependientes en el bacilo, tenemos una virulencia variada. Esto significa que está en constante cambio y hace más difícil su estudio y su tratamiento. La tuberculosis es capaz de liberar un factor llamado cordonar de virulencia en medios de cultivo, que esto favorece tanto su crecimiento como su colonización. Cuando hablamos de factores determinantes del medio ambiente, tenemos que son muy importantes, ya que, ya que la principal vía de transmisión son las gotitas de flujo y las gotitas de flujo viajan por el medio ambiente. Los factores muy importantes o más críticos que tenemos es un contacto con un grado de promiscuidad o un contacto de boca a boca. Todo esto son determinantes de la intensidad de la exposición y la duración de la exposición, que son factores importantes para el tipo de contagio. Dentro de los métodos de diagnóstico tenemos la vaciloscopía, que es uno de los principales procedimientos que utilizan los médicos para el diagnóstico de la tuberculosis o cuando se sospecha de ella. Se trata de un cultivo de tejidos o secreciones que el paciente muestra con sus manifestaciones clínicas. El método de cultivo es un método en el que podamos encontrar mayor sensibilidad a los métodos hospitalarios, pero una de las desventajas de este es su costo. El diagnóstico radiológico o radiografías no es un procedimiento muy caro. Lo detectamos por imágenes radiológicas, pero de estas solo podemos ver la localización y la extensión. No se utiliza como método de diagnóstico principal, ya que se puede confundir con otro tipo de enfermedades. El estudio epidemiológico confirmamos la presencia de tuberculosis en el cuerpo, o el estudio de lo importante que es saber cómo se infectó, y así proteger a las personas que están en el mismo ambiente y así prevenir una epidemia. Otro tipo de prevención son las campañas de la tuberculosis, que nos mantienen informados y nos previenen de la obtención de la enfermedad. Cuando hablamos de prevención ante la tuberculosis, hablamos de la vacuna BCG. Esta vacuna es la que se implementa antes de los 5 años de edad al 99% de la población para estar inmunizados contra el bacilo de la tuberculosis.